La civilización griega ha sido, a lo largo de la historia, enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia, las artes y la arquitectura. Fue una civilización básicamente marítima, comercial y expansiva. Una realidad histórica en la que el componente geográfico jugó un papel crucial en la medida en la que las características físicas, por su accidentado relieve, dificultaban la actividad agrícola y las comunicaciones internas. Los pueblos, de esta manera, se dividían en las ciudades-estado, donde vivía la mayor parte del pueblo, y en el santuario, donde solo vivían los sacerdotes y los siervos del templo. Desde el principio, las ciudades griegas fueron concebidas para la residencia del hombre, no la de los dioses o la de los reyes sagrados. Su función no fue ni el culto ni los servicios de la corte, sino que fue la de posibilitar y estimular la comunicación entre los ciudadanos. Podemos observar esta relación cuando vemos cómo están organizadas las ciudades-estado, donde espacios abiertos y muy grandes se ofrecen para el intercambio tanto comercial como social. A diferencia de esto, el santuario no estaba ni siquiera destinada a la asamblea de los fieles, ni a la oración de estos, sino que simplemente estaba destinado a la divinidad donde veneraban la imagen de ciertos dioses. La zona de Olimpia y del templo fue construida en los primeros años de la cultura heládica, 3000 a.C., al final de la época micénica, con el descenso de las razas etoliodóricas en el 1100 a.C., Olimpia y las zonas de los alrededores vuelven al poder de los eleos. En aquel período se instituye en el templo del culto a Zeus y toma el nombre de Olimpia por la montaña de Tesalia, Olimpo, donde se hallaba la morada de los dioses. Aquí en Olimpia, según creían los griegos, los dioses olímpicos inauguraron los primeros juegos. Zeus venció a Cronos en la lucha. En el santuario de Olimpia se ubicaba el templo de Zeus, el de Hera, anterior al de Zeus, data del 600 a.C., el Metrón, el Pritaneo, el Filipeión. Los tesoros que se hallaban al pie del monte eran pequeños edificios dedicados a las diversas ciudades-estado. El estadio, que era el de mayor extensión en su época, que se hallaba al lado de los tesoros, con una capacidad para 45.000 espectadores y una pista de 192 metros de longitud. También encontramos la palestra donde se practicaban deportes y el gimnasio, una zona de aire libre rodeada en sus cuatro lados por galerías. El templo griego era del tipo de construcción más importante y más icónico de su arquitectura. No es casualidad que en aquel entonces el templo de Zeus se lo consideraba una de las 7 maravillas, obras que los helenos consideraban dignas de ser visitadas por insignes monumentos de la creación y del ingenio humano. El templo griego se alza, solo o en grupos, en el punto más elevado de la ciudad, el Altis. Sin ocupar el centro geométrico ni desempeñar el papel de elemento director, el templo de Zeus era percibido por los pasos del peregrino desde su entrada en el ángulo noroeste. Desde allí se capta el templo con una sola mirada que abarca la fachada occidental y el largo costado norte que hay que bordear para contemplar la fachada principal y su frontón. Los propios desfiles de los concurrentes a los Juegos Olímpicos seguían un recorrido sinuoso entre dos columnatas variadas, para alcanzar la puerta del estadio, abierta al pie de la explanada de los tesoros, bordeada de graderíos donde se hacinaba la muchedumbre de espectadores. El templo es de hecho una construcción simple, está dividida en 3 salas. El pronaos, un vestíbulo que precedía al naos, dividido a su vez en 3 naves, donde se guardaba la estatua del culto y era seguida por la cámara del tesoro, el opistodomos. Todas ellas iluminadas débilmente desde el techo, que a 2 aguas con poca pendiente, delimitan los 2 lados menores las fachadas, 2 espacios triangulares, los frontis decorados con esculturas. La cultura griega fue más que puro uso cerebral. Los Juegos Olímpicos, centrados alrededor del deporte individuales como la carrera, boxeo, lucha, carrera de carros, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco, eran de suma importancia. Los griegos tenían una concepción del cuerpo en la que debían llegar a un equilibrio entre la mente y el físico. Este deseo de alcanzar una armonía entre el cultivo y el desarrollo de las cualidades físicas, intelectuales y morales fue el objetivo primordial de la educación griega, lo cual podríamos resumir en la gimnasia para el cuerpo y la música para el alma, entendiendo música como aquello que queda bajo el amparo de las musas, o sea, la educación intelectual en general. Esta importancia se ve también plasmada en las dimensiones de los edificios destinados al ejercicio y la concurrencia de ellos. Los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años y duraban 5 días. El santuario de Olimpia era reconocido en todas partes como el centro religioso deportivo por excelencia, con una gran importancia e influencia en todo el entonces mundo conocido y se consideraba bajo la protección de Zeus. Además, para el seguro traslado de los atletas y de los peregrinos al templo y para el libre desarrollo de los Juegos es proclamada la tregua sagrada, durante la cual se postergaba un mes toda hostilidad existente entre las diversas ciudades-estado griegas.
Las fundaciones del templo no se enterraban, sino que se dejaban a la vista lo que le da una posición dominante en el bosque sagrado. Los escalones, con frecuencia, eran demasiado altos para proporcionar una subida confortable, de modo que en la entrada se solía disponer un tramo de escaleras o una rampa. Los peldaños no tenían que ver con la necesidad de construcción. En su lugar, estos peldaños satisfacían las necesidades de los griegos de emplazar el templo de manera que pareciese surgir de un afloramiento rocoso natural, limpio y alisado, preparado para recibir el edificio. Los griegos, que ignoraron la posibilidad de la bóveda para cubrir grandes luces, provocaron una revolución en el arte monumental. La arquitectura de las civilizaciones anteriores, limitadas por lo macizo del muro, no consiguieron la expresión del templo griego resuelta según un sistema trilítico, donde la columna, de aspecto más ligero, infunde una sensación de verticalidad más acentuada, además por las acanaladuras. Combinando las dimensiones relativas, altura, anchura, espesor, de los diferentes elementos, pudieron lograr el efecto de ritmo y armonía que constituyeron la arquitectura propiamente dicha por los helenos como la ciencia de los números. Los monumentos griegos están construidos en materiales tallados como el mármol y ensamblados en aparejo. Los muros están enteramente edificados en piedra de sillería sin empleo de cemento. Todas sus proporciones de los órdenes se establecen tomando como unidad de referencia una dimensión llamada módulo. Este módulo es el diámetro de la columna en su base. Con unidades y fracciones de este módulo se dimensionan todos los elementos del orden. Si el templo griego está concebido en su totalidad como sentido escultórico, no es de extrañar que la escultura propiamente dicha juegue un papel muy importante en la arquitectura del templo. El griego concibe la escultura en función de su situación dentro del organismo arquitectónico. En los frontones, la parte más visible y culminante del techo, la escultura adquiere una mayor majestad y volumen, utilizándose generalmente la escultura exenta o de bulto redondo. En los trabajos de Hércules del templo de Zeus, las metopas se tallaban con un gran vigor, saliéndose así las figuras del plano de relieve. Donde los escultores griegos demostraron una mayor genialidad compositiva fue en la decoración de los frontones. La forma triangular de los frontis ofrecía no pocas dificultades, pues si bien en el centro podían situarse grandes figuras, en los extremos, formando ángulos muy agudos, faltaba el desarrollo en altura. El griego consideraba que los dioses y los hombres tienen el mismo tamaño, aunque una aura de dignidad y nobleza los destaque.